6:34 listos para recibir a nuestro primer invitado que madruga junto a nosotros. Andrés Giuseppe, economista, PhD en gerencia, magíster en gerencia pública, especialista en política y comercio petrolero internacional, ex diputado al Parlatino. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Andrés, bueno, ayer finalmente el Ejecutivo, a través del primer mandatario Nicolás Maduro, hace referencia sobre el tema del ingreso del venezolano. Por supuesto, hay reacciones. Uno entiende que es una materia sumamente sensible para los equilibrios económicos que se están buscando. Tus impresiones, ¿qué lectura haces sobre lo informado ayer? Sí, bueno, inmediatamente que el presidente dio el anuncio, las redes prácticamente reventaron, ¿no? Todo el mundo opinando. Las expectativas que se tenían del plan, ¿no?, que iba a presentar el presidente, que lo estaba anunciando desde octubre incluso, un plan para proteger, para defender el salario. Mira, lo de ayer realmente, yo diría muy responsablemente, no cubren las expectativas que tenían muchos sectores, ¿no?, dentro de la administración pública como el sector privado. Evidentemente, cuando tú analizas en profundidad, lo que ves es que hubo una recuperación que beneficia realmente a los trabajadores públicos, a los empleados públicos. Porque si tú analizas el sector privado, aquí muchas empresas pagan un promedio de más de $80 mensuales. Es decir, cuando tú analizas lo que aumentó el presidente, $60 allí entre Zetatique y el bono de alimentación y el bono de la guerra económica, más dejó el salario prácticamente igual, son $65,5 el salario mínimo integral. Pero cuando tú lo analizas uno por uno, cada de esos rubros, si tú comparas el salario mínimo desde cuando lo aprobó el 15 de marzo del año 2022, es decir, hace 14 meses, el salario mínimo cuando era 130 bolívares y el tipo de cambio en ese momento, que era más o menos cerca de $4.50, 4 bolívares cada dólar, eso te llevaba a ti prácticamente un salario a $30 hace 14 meses. Hoy el tipo de cambio actual, que es 24,7, un salario mínimo está por el orden de 5,5. Si lo aumentas, si tú lo comparas, lo que hubo más bien fue una caída del salario real, porque hace 14 meses tu salario compraba $30, actualmente compras 5,5 mercancías en dólares. Entonces, eso es un elemento que hace que hubo una caída del 82% del salario real. Al no decir nada, fue una caída del 82,2%, porque por lo menos debimos remontar o por lo menos recuperar ese poder adquisitivo que la inflación, que la devaluación de una moneda se consumió. Todos sabemos que el tipo de cambio varió de 4,8 el 15 de marzo de 2022, hoy en día está en 24,7. Eso representa una devaluación de 464%. Entonces, eso debimos haber por lo menos recuperado. Y al salario mínimo al $30 hace un mes para decir, bueno, no aumentamos el salario. Pero realmente, si tú lo analizas en frío, el salario real cayó en 82% con el anuncio del presidente. Al dejarlo así, pues. El Zetatique evidentemente aumentó porque el año pasado fueron $10 y actualmente lo aumentó a 40. Tuvo un incremento del 300% el Zetatique. Y el bono de la guerra económica, que lo ha venido pagando en aproximadamente $40, cayó a $20. Finalmente, es un ingreso que si tú comparas lo que ganábamos hace 14 meses, que era 47,4 dólares mensuales, lo llevó a 65. Entonces, realmente el incremento salarial fue de 38%, $18, exactamente. Fíjate, Andrés, has hecho un manejo matemático, por decirlo de alguna manera, interesante, objetivo, y en una dinámica comparativa de cifras en los últimos meses. Y uno entiende que no todo es el ingreso, definir un ingreso, sino que todo tiene que ir acompasado con un sistema de compensaciones. Y ahí entramos en la materia de las políticas públicas. Porque ayer en las redes sociales la gente decía acertadamente, caramba, ¿y el sistema de salud? Ajá, ¿y los pensionados y jubilados? ¿Y el acceso a la educación pública? Porque si
el sistema público, vamos a llamarlo así, de servicios y de protecciones sociales, funcionara de otra manera, el impacto de esto que tú estás describiendo no sería tan rudo, ¿no? Y entendiendo que todo lo que se decida con referencia al ingreso también va a impactar al generador de empleo, al sector productivo. Es decir, esto es un tema de equilibrios. Así es. Pero se ha vuelto muy difícil porque la inflación sigue presionando. ¿Dónde ves tú caminos? ¿Dónde ves tú escenarios? Sobre todo, uno puede suponer que incluso para esto probablemente hubo diálogo. Fíjate que en Margarita se reunió una tripartita hace ya varios meses, ¿no? Y yo comentaba esta mañana, ¿te acuerdas que se dijo que el 30 de abril iban a dar no solamente las conclusiones, sino las recomendaciones sobre posibles métodos para ajustar el salario? Porque decían, la decisión de ajustarlo es exclusiva del Ejecutivo. ¿Tú tienes algunos puntos de luz que orienten decisiones en lo progresivo, en lo sucesivo? Evidentemente que van a continuar las discusiones. Yo imagino que ya los sindicatos, los grupos de intereses de los trabajadores van a presionar, ¿no? Hay que aumentar el salario. El salario mínimo hay que aumentarlo. Entonces me imagino que... Pero que sea un aumento que verdaderamente haga verle el queso a la tostada y no se vuelva a salir agua. Claro, ¿verdad? claro, es verdad, verdad. Entonces, porque nosotros creemos que la única forma de reactivar la economía es por el lado de la demanda agregada, por el lado del consumo. Y tenemos que darle el poder de compra a los venezolanos, a los trabajadores, a los militares, a los pensionados, a los jubilados, para que reactiven la economía. Y esos son acuerdos. El gobierno tiene que, juro, buscar mecanismos para financiar esos incrementos salariales, llegar a acuerdos, hacer reducciones incluso del régimen fiscal, de la política fiscal, los impuestos. Y tiene que buscar la forma de esos recursos, ponérselo al pueblo, porque el pueblo es el que vota. Estamos en un proceso preelectoral prácticamente. Y eso es determinante, es determinante. Pues mira, yo lo encontré realmente muy objetivo. Siempre yo he sido muy analista y crítico en mis cosas. Yo creo que muy poca gente está a favor de lo que ocurrió, porque las expectativas eran otras. Incluso la gente de Fede Cámara decía que iba a ser por 60, 70 dólares más o menos el aumento. Pero cuando tú vienes a analizar, el salario no es zetatique. ¿Ves? El zetatique no es un bono de guerra. Bono de guerra es algo que ya te lo está estandarizando, pues va a ser mensualmente, incluso te lo dice que va a estar indexado. Muy bien. Se está dando un paso interesante, una lucha que se venía impulsando de la indexación, pero es indexación no salarial, es indexación de zetatique. Entonces ahí son elementos que tienen que ver con contrataciones colectivas, el respeto a la ley del trabajo, cosas que se están debatiendo. Entendemos la crisis, entendemos las dificultades de ingresos, entendemos, mira, que el bloqueo nos afecta a los ingresos, nos limita a la industria, nos limita a nuestro desarrollo económico. Andrés, fíjate, te hago esta pregunta y disculpa la interrupción. ¿Es lo mismo recibir un pago directamente en dólares, un ingreso en dólares como trabajador, que recibirlo bajo su equivalente en bolívares? Lo que pasa es que los precios aquí en Venezuela... Porque tú sabes que a cada rato se dice, no todo el mundo gana en dólares. Sí, no, pero es que el bolívar es la moneda oficial, según la Constitución. Aquí lo que se permitió el año 2019 con el sistema de mesa de cambio, que los empresarios en cierta forma, y son conversaciones, el gobierno ha avanzado con los empresarios y ha llegado a acuerdos. Incluso la reactivación económica que se ha tenido en los últimos meses, producto del estímulo, algunos beneficios para el sector empresarial. Y se tomó la decisión, bueno, que los precios estén referenciados en dólares, pero la moneda oficial, es decir, tú no tienes cuenta en Venezuela que puedas decir, bueno, me depositaron en dólares, a ti te depositan en bolívar, el tipo de cambio está indexado porque, bueno, el bono siempre va a ser 40 dólares zetatique y 20 dólares el bono de guerra, al tipo de cambio del día. Si el tipo de cambio mañana aumenta 30 bolívares por cada dólar, entonces tú multiplicas 30 por 60. Entonces eso, pues está indexado con respecto. Entonces ya hoy día, lo bueno es que faltaba que se indexara los salarios, porque todos los precios de la economía están indexados, incluso hasta los impuestos están indexados, a los servicios que cobra el Estado están indexados en dólares. Entonces es un avance, yo creo que es un avance el paso de haber indexado, por lo menos comenzó indexando el zetatique. Hay que indexar el salario, fundamentalmente. Mira, Andrés, en todo esto que tú estás analizando, ¿qué peso puede tener, por ejemplo, el aspecto tributario que ha sido señalado como una causa que ralentizó ese impulso que parecía tomar la economía a finales del año pasado? Hay gente que
habla del IGTF, el impuesto a las grandes transacciones financieras, por ejemplo. Hay gente que habla de voracidad fiscal. ¿Tú crees que eso es importante revisarlo? No, necesariamente el gobierno tiene que buscar mecanismos de ¿Tú crees que hay que hacer correcciones ahí? No necesariamente. Mira, para el sector empresarial, claro, el comerciante, para el empresario, ellos quieren que los impuestos sean muy bajos. 16% IVA más 3% IGTF y 19%. Comparativamente a nivel mundial, pudiéramos decir que los impuestos son elevados, ¿no? Si lo comparas con otros países, que es 7%, 5% en América Latina. Sin embargo, estamos en un tiempo de dificultades. Yo creo que, imagínate tú que el gobierno que tiene dificultades de ingresos se ponga a estar disminuyendo los impuestos, entonces ahí se le dificulta un poco más la cosa. Entonces, lo importante no es porque cada vez que se... Un círculo vicioso ahí, claro, ¿no? Porque el gobierno tiene que aprovechar las circunstancias. El tema es que tiene que buscar la forma de aumentar el salario para que a través del consumo se aumente el consumo, aumenta el nivel de inversión en los empresarios, aumenta el empleo, aumenta la dinámica económica, se reactiva el aparato productivo y comenzamos a crecer. Mira, indistintamente el bloqueo, las sanciones y todo eso. Pero si tú mantienes disculpa, a los trabajadores, mira, ganando poco, sobre todo los empleados públicos, entonces ahí generas una crisis, sobre todo en el sector público, porque la gente está desmotivada, la gente no va a trabajar, echa carro, y sobre todo un policía que gane 60 dólares, entonces eso lleva a la corrupción. Si tú quieres vencer la corrupción, tienes que pagar bien. Entonces son elementos que es un sistema muy complejo en nuestras circunstancias actuales. Esto aplica incluso a los aspirantes a la presidencia, porque todos sabemos el qué, claro. Lo que queremos saber es el cómo. Así es. Mira, me escriben por Twitter que alguna vez se dijo que el salario se indexaba al petro, que si el salario está indexado al petro. No, bueno, fíjate que no mencionó el petro ayer por ningún lado. Yo creo que el petro aparentemente como que lo están desmontando, ¿no? El tema que se recibió el hecho de la corrupción, que están utilizando el petro para aprovechar y saquear prácticamente los ingresos petroleros, eso devela que el petro como moneda, criptodivisa, como una moneda emergente, sufre un plomo en el ala. Hay que ver cómo es el tema del petro. El presidente no mencionó el petro por ningún lado. Ya no es el petro, es el dólar. Dijo ayer, está indexado al tipo de cambio oficial, es decir, al dólar, que es la moneda en cierta forma de referencia, o el euro. Vamos a ver qué pasa si de repente con el tema ese del impulso de China y Rusia de impulsar una moneda distinta al dólar para el consumo y el sistema de pago internacional, de repente ya comenzamos a tener también yuanes o rublos. Vamos a ver la dinámica económica. Andrés, bienvenido siempre, hasta pronto, gracias. Muchas gracias por la invitación. Andrés Giuseppe, economista, PhD en gerencia, magíster en gerencia pública, especialista en política y comercio petrolero internacional, exdiputado al Par Latino. Volveremos.